Todos los sociólogos sabemos que, aunque hay muchas listas de autores clásicos, los teóricos que sí o sí debemos de leer son Durkheim, Weber y Marx. Pero ¿por qué es tan importante para la sociología estos autores y no otros? Es decir, ¿por qué consideramos formacionales a estos autores y no autores como George Simmel, Gustav Tarde, Pareto, Marianne Schnitger o Luxemburgo? Hablemos de esto. Hola amigos, bienvenidos a Análogos, un espacio de formación y divulgación sociológica, y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los autores formacionales en la mayoría de las academias, y vamos a estar hablando también de tres principios fundamentales que compartimos la mayoría de sociólogos en todo el mundo. Los sociólogos, como parte de una comunidad que estudia en un campo determinado de la realidad, compartimos ciertos principios. Muchas veces estos principios son inadvertidos, pero nos distinguen de economistas, psicólogos, pedagogos y en general de otros científicos sociales. Es decir, cuando decimos que somos sociólogos, estamos diciendo también que no somos ni biólogos, ni psicólogos, ni otra disciplina. Nos estamos distinguiendo por nuestro campo de estudio. En el legado de la sociología, Immanuel Wallerstein expone que hay tres premisas elementales o axiomas que compartimos los sociólogos y que nos permiten formar parte de una cultura. Es lo que Wallerstein denomina cultura de la sociología. Esta unidad es independiente de nuestra posición teórica o metodológica. Pero entonces, ¿en qué consisten estos tres elementos fundamentales? Estos tres axiomas o premisas de la cultura de la sociología se revelan en el pensamiento de los tres autores que mencionamos en un principio, Durkheim, Weber y Marx. Es por eso que es tan importante echarle una revisada a estos autores. Vamos a ver de qué tratan estos tres axiomas. Axioma número 1. Existen grupos sociales que tienen estructuras explicables. A diferencia de Marx y Weber, Durkheim se consideraba a sí mismo de forma explícita como sociólogo. Y en tanto sociólogo se hizo preguntas fundamentalmente acerca de la realidad social. Una de las preguntas es ¿por qué los individuos poseen unos determinados valores y no otros? Un poco de esto lo podemos ver en su estudio acerca de la división del trabajo social. Otra de las preguntas que se planteaba era por qué las personas con antecedentes similares tienen más probabilidad de compartir entre sí valores similares. Esto también lo podemos ver en su magna obra El suicidio. Para responder a estas preguntas tuvo la necesidad de crear un método específico que lo distinguiera de otras disciplinas y que le ayudara a responder propiamente estas preguntas. ¿En qué consistía este método? La respuesta ya la sabemos todos. En considerar a los hechos sociales como si fueran cosas. Lo que le preocupaba a Durkheim era demostrar que aquello real y externo al individuo que lo obligaba a actuar de determinadas formas, en realidad existía. Y no solo que existía, sino que tenía un grado de realidad más o menos igual al del mundo físico, y que por tanto podía ser observado, analizado y explicado. La sociología, entonces, para Durkheim quedó definida como la ciencia de las instituciones, de su génesis y su funcionamiento. Hoy en día, independientemente de nuestra posición teórica, la comunidad sociológica tiene por hecho indiscutible de que los grupos sociales tienen estructuras explicables. De eso se trata nuestra ciencia. Axioma número 2. Todos los grupos sociales contienen subgrupos que se escalonan según jerarquías y que entran en conflicto entre sí. Marx nunca se definió como sociólogo, pero realizó una pregunta que hasta hoy es relevante para explicar a los grupos sociales. ¿Por qué los grupos sociales, que supuestamente son una unidad, tienen luchas internas? El trabajo de Marx partió del primer axioma, es decir, de que la realidad social puede ser explicada, para desarrollar su pensamiento. Y demostró no solo que la realidad social existe y que puede explicarse, sino que los grupos sociales siempre contienen una dinámica conflictiva internamente. Esta dinámica conflictiva también puede ser analizada y puede ser explicada científicamente. La historia de toda sociedad existente hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Puede que no estés de acuerdo sobre el desarrollo del pensamiento de Marx, pero él puso sobre la mesa el tema del conflicto social que otros autores no habían tocado anteriormente. Aunque hoy muchos intentan explicar por diferentes razones y por diferentes motivos el conflicto social, nadie refuta a Marx diciendo que los conflictos sociales no existen. Eso sería bastante ingenuo. Tan solo cambiamos las categorías unas por otras o sumamos o restamos categorías que componen el conflicto. Axioma número 3.
Los subgrupos de menor rango conceden legitimidad a la estructura de autoridad del grupo basados en que esto permite al grupo sobrevivir, y los subgrupos ven ventajas de largo plazo. El tercer axioma se lo debemos a Max Weber, quien solo aceptó de forma ambigua ser sociólogo. Muchas veces pensamos en este autor como el anti-Marx o la antítesis del materialismo histórico, pero esa no es la mejor forma de acercarse a este autor. Lo que sí podemos decir es que identificó cosas en el estudio de la sociedad que Marx no logró hacer. Ya sabemos que los grupos sociales son reales y que pueden estudiarse, pero también dijimos que son conflictivos. Entonces, ¿por qué no simplemente desaparecen los grupos sociales si son tan conflictivos? ¿O por qué no explotan y se destruyen a sí mismos? Parece que existe entonces un relativo orden en los grupos sociales que permiten que la vida social exista. La pregunta entonces no debe de ser ¿por qué existe el conflicto?, sino más bien ¿por qué no lo hay? O más bien ¿por qué no hay conflicto en determinadas circunstancias? ¿O por qué hay menos conflictos en unos grupos sociales que en otros? Con la intención de explicar por qué existe el orden y por qué obedecemos ciertas órdenes, Max Weber desarrolla el concepto de legitimidad. Es por eso que Weber desarrolló el concepto de legitimidad carismática, tradicional y racional. En efecto, es gracias a la legitimidad que las autoridades de un grupo social son generalmente aceptadas y obedecidas. Pero sabemos que la legitimidad no se impone necesariamente por la fuerza, sino que las personas deben querer entregar su confianza en las instituciones. Y esta es en gran medida la gran aportación de Weber a la sociología y al estudio de la sociedad. No que las sociedades solamente son conflictivas, sino que a lo largo del tiempo pueden mantener un relativo orden gracias a la legitimidad que producen ciertas instituciones o ciertas autoridades con respecto al resto del grupo. Aunque podríamos debatir sobre cómo estos autores desarrollaron los temas tratados, no cuestionamos el problema que ellos identificaron. Y son esos problemas, que la realidad se explica, que existe el conflicto y que se puede lograr relativo orden, los que nos identifican fundamentalmente como sociólogos y nos diferencian de otras disciplinas. Ahora sabemos por qué es importante leer a estos autores, estemos o no estemos de acuerdo con ellos. Porque leernos nos permite darnos cuenta de los fundamentos del conocimiento de la realidad social y a su vez formamos parte de una comunidad con una cultura determinada que nos distingue de otras disciplinas. Considerando a otros autores del siglo XIX, ¿qué otros axiomas crees que compartimos la comunidad sociológica? Por ejemplo, yo creo que un axioma que todos compartimos es que la realidad social no es inmutable, es decir, que a lo largo de la historia sufren cambios. Y esto lo podemos identificar, por ejemplo, en el pensamiento de Comte con su ley de los 3 estadios. Hoy ese pensamiento de que la historia modifica de alguna forma a las estructuras sociales o a los grupos sociales o a cualquier aspecto de la realidad social es algo que compartimos la mayoría de todos los sociólogos. Pero si tú crees que hay otro axioma, te pido por favor que lo comentes aquí abajo. Este es mi primer blog y espero que te haya gustado, que haya hablado acerca de los axiomas que compartimos la comunidad sociológica. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para que seamos una gran comunidad de personas interesadas en conocer y transformar nuestra sociedad. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.